Bienvenidos al Pan de la Palabra. Hoy quiero iniciar este segmento reflexivo saludando muy cercanamente y afectuosamente a nuestros hermanos y hermanas privados de libertad, hasta allá al sistema penitenciario. Hermanos y hermanas, ha llegado a mí sus comentarios, sus peticiones de oración. Gracias por escuchar el Pan de la Palabra. Ellos nos escuchan a través de Radio Hermanos. Un saludo para los hermanos enfermos allá en el hospital regional. También se han reportado por interno y me han pedido oración. El Señor está con ustedes también. Que el Evangelio de hoy les lleve sanación, les lleve paz, les lleve gracia. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Y pedimos al Señor que al celebrar estos misterios de nuestros templos madres, también nos permitan ser templos activos del Espíritu Santo. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 22, y dice así: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, cada uno de nosotros somos sagrados también. Sagrados porque somos creación de Dios, porque somos a imagen de Dios. Y si nosotros somos sus criaturas, si San Pablo nos invita a amarnos como hermanos, si el mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, debemos respetar al otro. Debemos respetar la vida del otro. Debemos respetar el actuar de cada quien. ¿Cómo es posible que encontremos personas que quieran convertir al otro, cambiarlo a la fuerza, a mi manera? Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y no es el tiempo nuestro. No es que vamos a hacer las cosas cuando nos da la gana. Es cuando el Señor lo disponga. Evidentemente el Señor escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas, pero para que nuestras oraciones suban como incienso ante su presencia, necesitamos tener un corazón agradecido, tener un corazón de profunda oración, tener la mente y el corazón sensibles a la realidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas,
No perdamos el tiempo viendo la vida de los demás. Arreglemos nuestra propia vida. Que Dios allí se manifiesta, en ese templo humano. Dios se manifiesta y hace maravillas, hace milagros, hace obras. Es allí donde hay un cambio de mentalidad, donde hay una conversión, como dice San Pablo, y entonces nos volvemos testimonio para el otro. Pero es que, padre, es que, me decía un día de estos alguien, padre, es que yo no soporto, es tanto el odio que tengo que yo no soporto ver una persona enfrente de mí. Cuando lo miro, bueno, ¿qué hizo el Señor en la cruz? ¿Maldijo a todo el mundo? No, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis queridos hermanos, ¿cuánto sufrimiento tenemos que pasar? ¿Cuánto sufrimiento están pasando muchas de nuestras familias en nuestra diócesis, en Nicaragua? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto desprecio? ¿Cuántas enfermedades? ¿Y cuántos corazones están llenos de odio, de rencor, de ira, de vanidad, de avaricia, de codicia, de prepotencia? Nuestro templo no puede tener eso. Hay que expulsarlo. Y Señor, cuando te encuentras con Él, expulsa, libera, sana, fortifica, limpia y perdona nuestros pecados para que nuestro templo sea morada del Espíritu Santo. Por eso, cada vez que comulgamos el pan eucarístico y cada vez que escuchamos el pan de la palabra, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, se vuelve morada, se vuelve sagrario de Dios. Querido hermano y querida hermana, cuando estés en la iglesia, cuando estés en la casa de oración donde nos congregamos para alabar a Dios, deja de estar hablando de otra cosa. Deja de estar pensando en otra cosa. Deja de estar murmurando que cómo llega vestido el otro. Deja de estar pendiente de tonterías que no valen la pena cuando Jesús es el centro. Cuando la palabra es el centro. Hoy estaba en Eucaristía temprano, muy temprano. Yo tengo unas Eucaristías a las 5 de la mañana. Son las 4 de la mañana en Nicaragua. Y cuando estaba en misa en un colegio con niños a esa hora, habían dos jóvenes mujeres que se pasaron toda la Eucaristía hablando. Llegó un momento en el que decía, Señor, pero deténle la lengua, porque es que llegó nada a la consagración y estaban hablando. Llegó la hora del Padre Nuestro y estaban hablando. Pasaron toda la Eucaristía hablando entre ellas. Y llegó un momento que pregunté a alguien, sin que se dieran cuenta, esas muchachas que están por ahí, ¿son maestras? ¿Son profesoras? Y me dijeron, no, padre, no. Son las psicólogas que acompañan a los niños. ¿Se dan cuenta qué vergüenza más grande, mis queridos hermanos, cuando Dios no está en el corazón y es el centro? ¿Qué acompañamiento le van a dar a esas criaturas si no tienen el temor de Dios y tienen la desfachatez de querer ayudar a otras personas cuando no son templo del Espíritu Santo? Esa es una de las limitantes que a veces cometemos. Gente en misa mascando chicle. Para hacer eso, váyase al parque. Gente chismeando, gente haciendo de todo. Mis queridos hermanos, no convirtamos la casa de oración en cualquier lugar, porque no es eso. Es el lugar donde mora la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en donde nosotros nos volvemos uno con Él,
uno en el amor, en la paz, en la misericordia, en la oración. Un día de estos también en Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, estaba antes de la Eucaristía el Santísimo expuesto, hora santa, y mientras estaba haciendo la adoración y con el Santísimo, una señora con su celular afanada en WhatsApp. Y lo peor, que se sienta en las primeras bancas. Y era tanta la cosa que solo cerré los ojos y le dije: Señor, deténme, Señor. Y me puse de pie y solo fui en silencio y le hablé al oído y le dije: por caridad de Dios, madrecita, solo son unos minutos delante del Maestro. Guarde ese celular. Y solo me volteé a ver y me dijo: ay, disculpe, no sabía. ¿Hasta dónde, mis queridos hermanos, tenemos la mente y el corazón para faltarle el respeto a Jesús en la Eucaristía? Pero después, no. Queremos ser puros. No podemos seguir así, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de autenticidad cristiana, templos del Espíritu Santo, no de doble moral, sino vivir de la gracia de Dios. Que cuando vamos a la Eucaristía aprendamos a participar, abramos la boca para dialogar con el Señor, levantemos las manos para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sonriamos de gozo porque estamos participando del reino, escuchemos la palabra que dice San Pablo, es capaz de convertir el corazón del hombre. San Pablo, que hoy también nos dice en la carta a los Corintios lo importante que es que estemos claros, que nosotros somos parte, que ya no somos muertos, y que si morimos con el Señor vivimos, con el Señor gozamos. Para los hermanos privados de la libertad, San Pablo dice: desde la cárcel que esté encadenado, yo estoy encadenado, mas la palabra de Dios no está encadenada. Seguiré evangelizando, y desde allí escribía sus cartas para animar al pueblo en las distintas comunidades. Mis queridos hermanos y hermanas, seamos auténtico testimonio del Maestro, seamos templos del Espíritu Santo. Padre, somos pecadores, sí, somos pecadores, pero con la gracia de Dios, porque estamos en su presencia, porque acudimos a sus sacramentos, porque escuchamos su palabra y porque comulgamos su cuerpo y su sangre. Edificamos la casa sobre la roca y no sobre la arena. Que hoy sea un día de examen de conciencias, para que miremos cómo estamos edificando nuestra familia, cómo estamos edificando ese matrimonio, cómo estamos edificando la vocación, cómo estamos edificando la comunidad, cómo estamos edificando ese lugar de trabajo, cómo estamos edificando nuestro propio ser. ¿Será que está bien cimentado en Cristo, Maestro, camino, verdad y vida? ¿O será que somos partícipes del mal? Mis queridos hermanos, que Dios nos toque la mente y el corazón para que cumplamos su voluntad. Un saludo para quienes nos ven a través de TV Merced, quienes nos escuchan por medio de Radio Hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que también pueden compartir con nosotros a través del Pan de la Palabra Matagalpa en Facebook. Soy el Padre Joardín y esto es el Pan de la Palabra.